Hola, estimados segundo medio, espero que estén bien. Aquí estrenando nuevas herramientas para ustedes. Sí, ciertamente segundo medio es uno de los cursos más desafiantes porque es una cantidad impresionante de contenido en así un muy poco tiempo. Así que en un esfuerzo tecnológico para actualizarme y para serles más útil, estamos estrenando esta nueva modalidad con esta herramienta. Espero que les sirva mucho. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Salimos del siglo XX, llegaron hasta la Segunda Guerra Mundial y los esfuerzos por la paz. Luego vamos a retornar a ese otro contenido. Vemos que ocurrió la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la crisis, y de ahí entonces saltamos de nuevo a principios del siglo XX, pero especialmente en Chile. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto el parlamentarismo a la chilena, que siempre recuerdan que haya algo a la chilena es preocupante. Vimos entonces la crisis del sistema parlamentario a la chilena con el primer gobierno de Arturo Alessandri, que genera mucha expectativa, pero que lamentablemente no las puede cumplir porque es un personaje con un fuerte discurso autoritario, dicen algunos, presidencialista yo podría decir, o en general carismático, envolvente y en medio de un Chile en profunda tensión, en una crisis absoluta del sistema parlamentario. Si usted creía que ahora las autoridades son lentas, imagínense en esa época que el presidente tenía bastante pocas atribuciones o poca capacidad de acelerar los procesos. Entonces llega este personaje, pero muy carismático, muy seguido por las personas, generando mucha expectativa con su propio jingle y un montón de cosas que ustedes vieron, espero, en sesiones anteriores. Entonces llega y él se plantea, lisa y llanamente, como aquel que es capaz, quizás con su carisma más que con otras herramientas, de aliviar la presión o solucionarla. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente el ejercicio entre expectativa y realidad hace que la expectativa no funcione y ahí es donde entonces ingresa otro actor a la política, que es las Fuerzas Armadas, que de aquellos de un rol no activo en política, o por lo menos no deliberante, que es el tecnicismo, van e intervienen en la intervención más dramática del ruido de sables, que provoca una serie de crisis políticas, pero también aceleración de leyes sociales, hasta que la situación no da más, Alessandri se va del país, regresa, pero con la condición de aprobar la constitución del 25, que en el fondo es el regreso perdón, del presidencialismo a Chile. Luego termina el periodo y entonces comienza un periodo de inestabilidad porque ¿qué sucede después? Viene el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, pero es gravemente afectado por los efectos de la crisis económica del 29, porque de nuevo está restaurado el autoritarismo presidencial, en un momento parece funcionar a través de la figura muy potente, muy de harto peso político por su carisma y por su autoritarismo y de hecho lisa y llanamente un gobierno bastante dictatorial o por lo menos autoritario, siendo muy suave con el concepto. Entonces hasta ahí parece funcionar, pero Chile, de nuevo todos estos récords un poco absurdos que tiene este país, es el país más afectado por la crisis del 29 por su dependencia de una materia prima que es el salitre, que definitivamente ya está jubiladísimo como materia prima, era sostenido principalmente por la compra de Estados Unidos. Estados Unidos es el que genera la crisis del 29, por lo tanto tiene que cortar gastos a como de lugar, y uno de los primeros gastos es cortar precisamente la industria del salitre que la mantenía con Chile, porque había sido inventado el salitre sintético, y ahí comienza todo un efecto en cadena que deriva finalmente en la caída de Carlos Ibáñez del Campo. Con la caída de Carlos Ibáñez del Campo comienza un periodo de inestabilidad. Y este periodo de inestabilidad incluye gobiernos que duran 12 días, 100 días, un ensayo de República Socialista y un desastre en el 32 que es digno de análisis muy largo. De hecho, hay unos gruesos volúmenes de historia, pero de nuevo este currículum es tan extenso, tan entretenido, pero así hay que avanzar. Si pueden, lean un poco más sobre la inestabilidad del 32 porque es muy interesante y explica muchas cosas. Ahí es donde las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, interviene como actor político de manera ya, pero así desatadamente intensa. El punto es que vuelve Alessandri. Vuelve Alessandri y en este sentido se plantea como la esperanza, porque en el fondo él fue el que enterró el sistema parlamentario, sigue siendo carismático, está bastante más mayor, pero en el fondo como que la interpretación muy sencilla que uno podría hacer es como, ahora es la oportunidad de que él se luzca. Pero como le puse ahí el subtítulo, dicen que las segundas partes nunca son buenas.
¿Por qué? Porque Arturo Alessandri vuelve y entonces, ¿a qué se enfrenta? A graves, gravísimos problemas económicos. Chile en una crisis brutal, producto de los efectos de la crisis del 29, problemas políticos evidentes, están las Fuerzas Armadas por una parte, están los grupos de distintas tendencias, ¿sí? Recuerda que entre medio se está gestando la Segunda Guerra Mundial, efervescencia militar, porque ya los militares en las distintas ramas son actores políticos sí o sí, el desafío de la recuperación económica luego de la crisis del 29 y reordenar institucionalmente el Congreso, desautorizar al presidente y a los tribunales de justicia. Era, pero si usted, como les digo, en la historia si hay algo que tú aprendes es que siempre puede ser peor, ¿ya? Y esta época para el país bastante mala. Entonces, llega Alessandri, pero no es el mismo Alessandri que se presentó a elecciones y que las ganó en 1920. De hecho, este cómic es un clásico. Si ustedes lo leen ahí, dice, aquí yace doña Soy la popularidad de Alessandri. Porque recuerden, las segundas partes, excepto en algunas sagas, hay que decirlo, pero en general, como esta cosa de juzgar a alguien por recuerdos del pasado parece no ser tan bueno, porque el Alessandri que llega a la presidencia es bien distinto del primero. Y aquí esto lo saqué directo del texto de estudio. Dice, Alessandro cuando gobierna usa extensivo, un uso extensivo, es decir, usa mucho, las atribuciones que la Constitución le entregaba. ¿Qué significa eso, Jimena Prado? Que en el fondo, recuerda que la Constitución del 25 es profundamente presidencialista, de hecho ha sido bastante modificada, de hecho no es la misma Constitución. Entonces, él gobierna con un estilo, algunos le llaman el dictador, yo creo que es una exageración, pero sí, vamos a decir que muy autoritaria. Decreta estado de sitio cada vez que lo estime necesario. Y ahora precisamente estamos en un estado de excepción constitucional que no es bastante parecido a estado de sitio, pero estado de sitio es mucho más intenso. Se suspenden casi todos los derechos, casi todos los deberes. Y eso, como su nombre lo dice, es una medida excepcional. Es decir, hay algo que está pasando en el país que, en este caso, una emergencia sanitaria, este 2020, una emergencia sanitaria. Pero en el caso de Alessandri es una emergencia por muchos motivos. Y él entonces suspende las garantías constitucionales. Por otra parte, recuerden que estamos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? En el mundo es bastante popular la idea de estos movimientos que apelan a la violencia o el uso por lo menos de la intimidación como vehículo político. Por lo tanto, obviamente no al nivel nazista ni fascista, pero en América Latina llegan estos movimientos nacionalistas civilistas y entonces se forman lo que se conocen las milicias republicanas. ¿Qué significa esto? Civiles que actúan como si fueran fuerzas militares, de hecho algunos reciben cierto entrenamiento y como hay todo un tema histórico bien intrincado, pero en el fondo son civiles que plantean el uso de la violencia política, no solo verbal, sino también del uso de la fuerza como un recurso válido para plantear su idea. Insisto, todo este mundo previo a la Segunda Guerra Mundial. Tienen formas paramilitares, sí, eso ya lo dije. Me adelanto a mis propias diapositivas. Ahí ustedes están viendo algunas de estas marchas. Esos, siempre lo destaco en clase, no son militares profesionales, son personas civiles, como ustedes, como tú y como yo, que están desfilando frente a la moneda. Es decir, de eso a el uso de la violencia hay así, una distancia chiquitita. Esa era la tensión política del momento. Que están, insisto, no son militares, son civiles. ¿Cuál es la diferencia? Poca. ¿Sí? Y una cosa muy interesante, esta alianza entre el presidente, que está representado acá, bueno, este es el primer gobierno por el perro, no le distingue el tiro, pero esta relación de conflicto o poca confianza con el ejército se acentúa, porque en algún momento fueron aliados, pero sobre todo en el segundo gobierno hay una relación tensa. Un cómic de la época, fascinante. Aún así, con todas las disquisiciones políticas respecto a la forma de gobernar, por lo menos en lo económico, el hombre cumple. Gracias a que uno de sus ministros, en especial el ministro de Hacienda, Gustavo Ross, se hace cargo de lo que se llamó la reconstrucción de la economía del país, que en el fondo significa que aumenta la producción y la capacidad de consumo. En español sencillo, dice, bueno, ya no podemos seguir dependiendo de salitre y la gente tiene que producir recursos y tiene que consumir bienes que se produzcan en el país.
Entonces, una de las cosas muy importantes, que suena muy raro, pero ahora se lo explico más en sencillo, es que Chile había pedido créditos, bueno, desde la independencia que tiene deuda externa, y por producto de toda la crisis del 29 había dejado de pagar. Al dejar de pagar, entró en morosidad, igual que cuando uno debe la tarjeta de crédito, y cuando tú no has pagado la tarjeta o cualquier cuenta, no puedes seguir usando el servicio. Entonces, si Chile quería recuperar su economía, iba nuevamente a pedir préstamos, y para acceder a esos préstamos hay que reiniciar el pago. Por lo tanto, se hacen esfuerzos y se generan esos pagos nuevamente. Y para generar empleo, por lo tanto, para generar sueldos y para entonces generar la producción de bienes, se hace un amplio programa de obras públicas. Barrio Cívico Santiago, si usted ha ido a Santiago, si usted no ha ido a Santiago, perdón, te cuento que está la Moneda, y alrededor de la Moneda hay varios edificios. De hecho, están casi todos los ministerios alrededor. Ese es el barrio cívico. Y el barrio cívico fue impulsado su construcción por esto. El Estadio Nacional. Aquí está impulsado por estos caballeros. Una gran cantidad de escuelas, entre ellas algunas industriales, caminos, carreteras, puentes y líneas ferroviarias, como dice la punta, entre otras grandes obras públicas. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que se baja la cesantía, y de hecho en casi 3 años, cosa que es demasiado destacable para un periodo corto de tiempo, la cesantía desaparece, casi desapareció. ¿Cuál es la gracia de esto? Al haber gente trabajando, entonces hay recurso financiero, plata en el fondo circulando, por lo tanto se reactiva la economía en cuanto al comercio, los servicios y así una serie de cosas que se van retroalimentando. Análisis, cosas muy sencillas, pero que tienen efectos muy concretos y muy necesarios para la época. Esta foto es un clásico. Está Alessandri, el presidente, el ministro y Hulk, o Hulk, nunca sabía muy bien cómo se pronuncia, el famoso perro de su segundo periodo presidencial. Y cuando tú haces un análisis de la mascota de Alessandri, es muy fascinante porque en el primer gobierno era un Fox Terrier así chiquitito, pero un Fox Terrier es un perro no grande con esta cuestión. Este es un gran danés que era mucho más eficiente que incluso su guardaespaldas, era pero un perro gigante, muy grande. Bueno, los grandaneses son grandes. Y además este perro era muy, ¿cómo decirlo? Era muy rudo, muy arrojado, muy violento, puede ser. En el fondo se ahorraba en guardaespaldas de una manera impresionante. Tanto así que este perro, cuando murió, lo embalsamaron y está expuesto en el Museo de Historia Nacional de Chile. Y aquí tienen un saludito del perro Hulk. Si algún día van a Santiago, tienen que ir a ese museo. Entre muchas otras cosas fascinantes que tiene, está el perro. Así de relevante fue para la historia del país. Pero, ¿qué te pasó, Arturo Alessandri? Arturo Alessandri logra, a punta de esfuerzos económicos, políticos y uso de su autoridad, estabilizar la economía, pero a un costo político bastante grande. Tanto así que uno de estos movimientos de milicias republicanas, los nazis, chilenos nazi con C, se organizan y ocurre la famosa matanza del Seguro Obrero, en el cual el 5 de septiembre de 1938, a las puertas de la elección presidencial, en el cual el candidato que iba a suceder a Alessandri iba ganando casi seguro, o sea, sí o sí, pro-nazi, ¿en qué sentido? No del sentido racial, sino del nacionalsocialismo, que significa que cerrar la economía del país, priorizar el país por sobre otros sistemas, entendiendo esto como la gran nación organizada y comunitaria. Toman el edificio de la Caja del Seguro Obrero, que es donde Barrio Cívico, precisamente Santiago, actual Ministerio de Justicia, se lo toman un grupo, el otro grupo toma la Universidad de Chile en una operación súper planificada, muy estratégica. ¿Y cuál es la gracia? Es que ellos quieren que vuelva Carlos Ibáñez del Campo al poder, el gran archienemigo de Arturo Alessandri, porque encontraban que si bien se había recuperado el país, se podría recuperar aún más con este discurso nacionalista, autoritario de cierre de la economía. En el fondo es como, insisto, este es el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el discurso de cerrar el país, de pensar que mi país casi se puede sostener solo, está full tendencia. Esto es el caso chileno junto con otros casos. ¿Qué es lo que pasó? 59 jóvenes, muy jóvenes, algunos muertos. Y de nuevo, las segundas partes parecen no ser buenas. Hay un testimonio, ustedes después pueden pausar el video, leerlo, esta es una placa conmemorativa. Y esto causó un gran impacto en la sociedad, más que por la tendencia ideológica de las personas que participan en este hecho, es por el
por el hecho precisamente del uso excesivo de la fuerza. Y de hecho las investigaciones dan cuenta de que Alessandri en todo momento estuvo informado de la situación y él mismo mandó a reprimir muy fuertemente a estos jóvenes. ¿Apoyo los ideales? La verdad no necesariamente, pero tampoco voy a apoyar el uso extremo de la violencia. Esto ya fue como la guinda, la torta del autoritarismo presidencial. Que claro, algunos decían, oye, pero pucha, recupera la economía y no sé qué, pero esto ya fue un exceso absoluto del uso de la violencia, lo cual entonces le acarrea consecuencias políticas no menores, porque la opinión pública quedó impactada. Ibáñez, que era el candidato que ellos apoyaban, descrédito total, porque en el fondo, ¿cómo alguien puede validar que sus seguidores hagan este acto? El gobierno ya, su índice de popularidad, a pesar de haber recuperado la economía chilena, se desploma y entonces le abre la puerta al Frente Popular. ¿Qué es el Frente Popular? Recuerda, insisto, estamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Ocurre la Segunda Guerra Mundial, termina y Chile está en este tipo de gobierno. El Frente Popular es un movimiento de izquierda centro o centro izquierda, al principio bastante centro y después bastante izquierda, que en el fondo es también es conformado por los partidos de izquierda del país de esa época, desde el socialista, entre otros, y entonces va a agrupar a esta fuerza que en el fondo recoge este discurso, esta idea de cerrar la economía del país y así potenciarla, lo cual para la época no se había realizado en Chile. La economía chilena estaba principalmente abierta hacia afuera, es decir, a enviar materias primas. Por lo tanto, este Frente Popular va a jugárselo por este proyecto. De aquí entonces empiezan los llamados gobiernos radicales. ¿Por qué? Porque uno de los partidos que está en el Frente Popular es el Partido Radical, el famoso partido también de la clase media. Y los gobiernos radicales son tres: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. Yo siempre le pongo hermosos porque en verdad, si ustedes me preguntan, independiente de la conformación ideológica o del lado izquierdo de la fuerza, creo que estos gobiernos son fundamentales para entender el Chile contemporáneo. Si bien empiezan con muy buenas intenciones, terminan de una manera bastante complicada por el giro ideológico que se da, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces vienen estos gobiernos, los llamados gobiernos radicales, porque sus tres autoridades que son elegidas como presidente pertenecen o son afiliados por el Partido Radical. Se presentan en la elección estos tres candidatos, obviamente el continuador del legado de Arturo Alessandri. La idea era que fuera Gustavo Ross Santamaría, el segundo en contraposición, pero recogiendo como el tema de la recuperación económica, Carlos Ibáñez del Campo, y Pedro Aguirre Cerda, profesor de castellano, el único y primer profesor de castellano de la historia de Chile, o de lenguaje sería hoy, y se presenta por descarte, producto de todo el tema de la matanza del seguro obrero, y también los tres tienen en sintonía como esto de potenciar el país, ¿ya? Y es elegido eh, Pedro Aguirre Cerda, ahí está quienes conformaban el Frente Popular, y la idea es como hacerle contrapeso a la derecha. Es elegido entonces Pedro Aguirre Cerda, cuyo hermoso lema es gobernar es educar. Eh, Mal. Toca uno de los terremotos más grandes de la historia, el terremoto del 39, se crea la Corfo. ¿Qué es la Corfo? La Corporación de Fomento. En el fondo hay que reconstruir el país. Justo cuando estábamos en recuperación económica, terremoto y Segunda Guerra Mundial, se crea la Corfo. Se dice que fue víctima de muchas conspiraciones, de intentos de golpe de Estado. Entre medio se disuelve el Frente Popular, quedando el Partido Radical principalmente, pero tiene un tremendo apoyo de la ciudadanía. A Pedro Aguirre Cerda se le conocía también como Don Tinto. Algunos dicen porque era un poco dado al trago, puede ser, pero lo que tiene más sentido era porque era dueño de unas viñas. Acá, si ustedes me preguntan, este es uno de mis presidentes favoritos de la historia de Chile porque él entiende que tú puedes recuperar la economía, todo lo que quieras, pero también necesitas personas calificadas para mantenerla. Y una de las formas del desarrollo de un país es educando a sus personas, obviamente muy en consonancia con su profesión. Pero, impresionante. Él muere en el 41 producto de una enfermedad que era como la enfermedad de los pobres. Y él fallece a causa de la tuberculosis, por lo tanto no puede terminar su periodo presidencial, que a pesar de todas las dificultades tiene
bastante buenos resultados. Le sucede en elecciones Juan Antonio Ríos, y cuyo lema, miren, gobernar es producir, es decir, usted eduque, pero también tenemos que producir. A él le decían Manda Antonio porque era bastante, parece, dado, llevaba sus ideas, y entonces él, cumpliendo con su lema, fomenta la industria, la compañía Acero del Pacífico, Chile Films, ¿sí? Empieza el cine chileno, Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, Madeco de Maderas, crea entonces empresas públicas, pero estamos ya en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa eso? Desarrollo fin de la Guerra Mundial, que en esta época el mundo se divide en dos polos, el capitalista o el socialista, y usted tiene que elegir uno y excluir al otro. ¿Cuál es el problema acá? Hasta aquí los gobiernos radicales tienen, más que capitalista, tienen un sello de corte bastante socialista. ¿En qué sentido? En centralizar la ejecución de las acciones a través del Estado principalmente, cosa que al mundo capitalista no le gusta mucho. Entonces, tiene que el país optar en uno de estos dos polos, y aquí es donde está la presión de Estados Unidos, pero de nuevo, fallece de una enfermedad. Me parece que es cáncer, ahí no estoy segura. Y el segundo presidente en fallecer antes de terminar su periodo presidencial. De nuevo, con esta decisión entre la tensión política y el mundo bipolar, pero haciendo relativamente bien las cosas, de hecho bastante bien, porque la economía, por lo menos la inflación y todo el tema de la producción está bastante controlada. Gabriel González Videla no tiene refrán, pero en el fondo se asume como el continuador de estos dos gobiernos anteriores, y le llamaban Don Gavito estas publicaciones de cómic político. Y aquí entonces Gabriel González Videla asume en medio de un mundo muy complejo y crispado por esta opción entre el mundo socialista o el mundo capitalista. Entonces, él asciende al poder, es decir, es apoyado en su campaña, de hecho le hacen campaña y todas esas cosas, por radicales liberales y comunistas. Ojo con esto. En el 49 también se aprueba el voto femenino, no es menor, crea la ENAP, por lo tanto mantiene como el estilo industrial de sus predecesores, pero miren, muy bueno este cómic. Recuerden que el Frente Popular comienza como una fuerza más de izquierda que derecha, y de hecho a Gabriel González Videla el Partido Comunista lo ayudó mucho en la campaña. Aquí está representando como un ruso, ¿sí? Miren ahí, oh, oh, y lo deja caer al vacío. ¿Por qué? También este cómic está muy bueno. El Partido Comunista ahí lo muestra llevándolo a la moneda, y después mire qué es lo que hace, lo sacrifica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que asume finalizando la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que pasa? Por su larga histórica tradición con Estados Unidos, la economía chilena y sobre todo los actores políticos no pueden asociarse con el lado socialista de la fuerza, porque eso implicaría muchas consecuencias muy negativas y ciertas medidas no muy útiles para este desarrollo vertiginoso de la economía chilena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cordialmente obligado por Estados Unidos, presionado, lo vamos a poner así, se redacta y se publica y se aprueba una ley conocida por su nombre técnico como Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o Ley Maldita, que es lo que dice la ley maldita, es que en el fondo el Partido Comunista es declarado ilegal. Ojo ahí con eso. El Partido Comunista fue uno de los que más, de hecho, fundamentalmente apoyaron la candidatura de Gabriel González Videla. De hecho, Pablo Neruda, ustedes lo pueden googlear, es muy entretenido ese caso, le hace unos poemas muy buenos, o por lo menos, a mí no me gusta mucho Neruda, pero por lo menos son muy bellos estos poemas apoyando a Gabriel González Videla. Y luego de eso, de la promulgación, ya cuando estaba Gabriel González Videla en la presidencia y promulgan esta ley, la ley maldita o ley de defensa permanente de la democracia, Neruda le vuelve a escribir otro poema que ya no es tan bello. De hecho, casi es como muy parecido a esta una canción de Paquita la del barrio, Rata de dos patas, porque de hecho lo trata de rata, rata traidora. ¿Por qué se promulga esta ley maldita?
por el surgimiento de la Guerra Fría, en el cual tienes que optar por el lado capitalista o el lado socialista de la fuerza. En ese sentido, Chile fue acorralado para tomar acorralado y bueno, también por un tema de continuidad histórica y no nos vamos a meter en juicios históricos, pero la cosa es que opta por el lado capitalista de la fuerza con el consiguiente rechazo de todo lo que suena a extrema izquierda. Entonces, ¿qué es lo relevante de entender este recorrido súper largo? En la esencia, y que de hecho es uno de los puntos focales de la clase de segundo medio, es que independiente de todos los vaivenes que hemos visto, porque han sido un montón de detalles que les di, ¿qué es lo que tienes que comprender? Tenemos un punto de inicio, que es el régimen parlamentario que murió en Chile. Y tenemos un punto final, que son los gobiernos radicales. ¿Qué es lo que atraviesa todo eso? Independiente de todos los vaivenes, de los nombres, de los procesos, que la ley, no sé qué, que se va a redefinir cuál es la labor o el objetivo o el rol, que es el concepto que siempre utiliza el libro, pero en el fondo, ¿para qué existe el Estado? Y entonces, a partir sobre todo de los gobiernos radicales, se entiende que el Estado va a ser entonces el encargado de velar por el bienestar económico y por lo tanto por el velar por que las personas que vivan en un país tengan por lo menos un piso sobre el cual, un piso asegurado sobre el cual empezar a desarrollar su vida. Por eso, dice ahí, el Estado se convertirá en el principal impulsor de la actividad económica. ¿Qué significa esto? Se le saca el peso de llevar, de impulsar la economía, de mantenerla o de hacerla funcionar del privado, y el Estado, es decir, esta institución que es permanente en el tiempo, se hace cargo entonces de ser un agente económico importante. ¿Qué significa eso en español sencillo? Que el gobierno y el Estado van a ser los encargados de velar por que la economía funcione. Nuestro mundo actual es una mezcla, es como público-privado, Estado y privado están más o menos ahí intercambiándose posiciones. De hecho, si tú lo piensas ahora en este contexto pandémico, estamos un poco volviendo como a esa idea de que el Estado es el agente que impulsa. Si tú has visto hablar muchas veces últimamente al presidente de la República es porque dentro de nuestra construcción del modelo económico-político está la idea de que el Estado es un agente económico, es decir, un, un organismo que interviene en la economía del país. Entonces, como el Estado nos tiene que dar este piso, es decir, este punto de inicio para el desarrollo de nuestra vida, por eso tiene este fuerte rol social. ¿Qué significa esto? Que va a intencionalmente a incluirse en la vida de las personas para asegurarle entonces la salud, la jubilación, la educación y la vivienda. Esto se conoce como el Estado benefactor. Si ustedes me preguntan, a mí me encanta. Yo creo que es una de las grandes ideas de la historia de la humanidad. Y en el gobierno entonces de Carlos Ibáñez empieza ya la crisis del estado de bienestar. Y el estado de bienestar funciona bajo este modelo EASY. ¿Qué significa EASY? Industrialización por o para sustituir o sustitución de importaciones. En español sencillo, se lo explico. Esta taza fue fabricada, no dice la fabricación, pero imaginemos que esta taza viene de China, que es lo más probable. Entre que la fabriquen, que se transporte, que se distribuye, que se venda, sale bastante elevado. Pongámosle que me costó 3.000 pesos, porque de hecho no me acuerdo. ¿Qué pasaría si yo esta taza la produzco en Chile? ¿Me va a salir los mismos 3.000 pesos? ¿O es posible que me salga bastante más económica? Y no solo que yo la pueda comprar más barata, sino que también voy a emplear al ceramista, al transportista, al diseñador gráfico, eh, al vendedor que va a ser del país, y por lo tanto yo en vez de darme toda la vuelta para traer esta tasa, puedo generarla en el país, generando empleo, generando un sueldo y así dinamizando la economía. Eso es lo que te plantea el modelo Easy. Dejar de traer las cosas desde afuera y producirlas, distribuirlas acá adentro y ojalá vendérselas al vecino para que él me pague el precio elevado. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Sustituye las importaciones, es decir, trae desde afuera, para entonces generar empleos que van a generar trabajo, recursos y a su vez entonces va a generar más empleo y más recursos y así un círculo virtuoso de la economía. Suena súper lindo, lo sé. ¿Se intentó hacer en Chile? Sí, de hecho en Chile se empezaron a producir
papel, precisamente cerámica o losa. De hecho, de ahí viene sus papás, puede que lo ubiquen, o su abuelo, Losa Penco, una empresa de losa que estaba en la ciudad de Penco, cerca de Concepción. Fósforos, tela, en general, la primera etapa del modelo ICI que plantea la existencia de la industria liviana. La segunda etapa era la industria pesada, que es donde no resultó. ¿Sí? Porque si yo en lo personal encuentro que el modelo ICI es muy buena idea, pero en Chile se hizo de manera incompleta, de nuevo a la chilena, porque se cumplió con la primera etapa, pero con la segunda no se pudo, por lo tanto un modelo de desarrollo truncado. El modelo Easy, muy buena idea, como les digo, un círculo virtuoso, pero que tiene un triste final, que es lo que van a ver en la próxima clase. Espero entonces que esta breve clase que recorrimos, ¿cuánto? ¿30, 40 años? Les haya servido de algo. Igual ahora queda la responsabilidad de ustedes de, pueden ver esto todas las veces que necesiten, pero también hacer las actividades, revisar los recursos, porque este es el resumen, pero así más absoluto de la vida, de que incluye contexto histórico, concepto y todas esas cosas, pero la idea es que ahora ustedes lo vean con más calma y, por supuesto, por favor, siéntanse con toda la libertad de enviar sus preguntas, sus dudas. Voy a estar conectada al correo en la mañana, así que a vuestra disposición. Un gran saludo, que estén muy bien.